Saludos familia orante, soy Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, y los invito en este programa a contemplar uno de los misterios más grandes de la Iglesia, la Santísima Trinidad. Después de haber celebrado Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo, ya queda pleno el misterio trinitario. Un poquito de teología y después nos vamos con los pies bajo la tierra, sobre tierra. Muy bien, algo bien importante, el trato del alma. Hasta este momento es un diálogo de oración, pero después de Pentecostés tenemos la conciencia plena de que este Dios tiene tres distintas personas, cada una separada en su persona y en su actuar en medio de nosotros. Explico, no me voy a sumar a altas teologías, pero quiero hablar para que me entiendan. El Padre tiene una función y el Padre ama a las criaturas y es creador. Esa es su función. El Hijo tiene una función, salva. Y por salvar, porque ama a lo que es su objetivo, salvar a los hombres, va a entregar su vida. El Padre ama, el Padre nos redime, nos salva con el perdón, y el Espíritu Santo tiene una función bien específica. Cristo, cuando ascendió, le dijo a los discípulos: les enviaré uno que les enseñará todo. Voy al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro, pero estaré siempre con ustedes. Parece una antítesis. ¿Cómo dice que va al Padre mío y al Dios mío y dice que se va a quedar con nosotros? Se contrapone la palabra. No. Estamos hablando de un misterio. Un misterio que si nos vamos a ruir, a buscar en el Antiguo Testamento, vamos a cuestionar. Vamos a cuestionar una palabra que cuando yo estudiaba teología me dijeron que es bien particular. En el libro del Génesis hay un verbo majestático que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo quiero pensar contigo. Estamos haciendo teología, eres familia orante y yo quiero que tú aprendas. Entonces, si el verbo majestático, hagamos, ¿qué significa un verbo majestático? Que esto parece como una realeza que está hablando. Es como cuando los reyes de las cortes hablaban en ese plural y hablaban de su corte, la corte real. En el libro del Génesis hay un verbo que habla de una corte real. El Padre se dirige y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En primer lugar, si el Cristo que existía desde siempre y por siempre, y ese Cristo está presente en el momento en que el Padre va creando y va amando a las criaturas, Dios le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De qué está hablando? Dios Padre y Dios Hijo están hablando como si estuvieran sentados en un lugar especial donde van creando a las criaturas. Y cuando llega el momento de crear al hombre y a la mujer, el Padre se dirige al Hijo y le dice: hagamos, un plural. Es interesante también en el libro del Génesis, primer capítulo, dice que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra.
Puedes decirme que el libro del Génesis es un libro antiquísimo, plasmado de la tradición hebrea y que ha tenido varias intervenciones de las diferentes culturas. Sí, te entiendo. Pero hay algo bien interesante. Ese primer capítulo se mantiene intacto dentro de muchas culturas. La hebrea y la no hebrea. Las tradiciones monoteístas de un solo Dios hablan de que el Dios creador era un plural que hablaba a una corte real. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Padre se dirigió y en un plural dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Cristo, el que tomaría carne y que existía desde siempre y por siempre, y que era la palabra de Dios y la palabra se hizo carne, dice el prólogo de Juan. Nosotros creemos en esa Trinidad Santa. Antes tengo que leerles el texto bíblico de Mateo 28 para seguir adelante. Mateo 28, 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El mismo Cristo se dirige a la comunidad de los discípulos, a los 11, y les dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de este corte te explicaré la Trinidad y la llamada a los cristianos. Y ahora antes, el mismo Cristo se dirige a los 11 y nos dice que tenemos que ejercer el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un detalle bien hermoso dentro del texto bíblico es el bautismo de cristianos. Hay algo que tienes que tener muy presente y que el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles lo pregunta. ¿Han sido bautizados en nombre de Cristo? Y Felipe le dice: pero no han recibido el Espíritu Santo. En la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, ellos contestaron no. Entonces, Felipe bautiza nuevamente, porque no es tan solo en nombre de Jesús, es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bautismos dentro de la tradición católica siempre son trinitarios, porque la Iglesia Católica sí responde fielmente a la palabra de Dios. Eso tenemos que decirlo claro. Y todos nuestros bautismos son trinitarios. Luego se recibe la confirmación por la fuerza del Espíritu Santo. Luego se entra a la comunión, son los sacramentos de la iniciación cristiana. Así es nuestra historia de fe. Recibir el bautismo, recibir la comunión, recibir la confirmación en estos momentos. En este tiempo, un bautismo tiene que ser trinitario. Faltaría una patita de este trípode si solo bautizamos en nombre de Jesucristo. No seríamos fieles a la palabra de Dios. Entonces, esta fiesta que se prepara la Iglesia a celebrar, la fiesta
de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen una función específica en nuestras vidas. Dios Padre se va a disponer a amarnos, el Espíritu se dispone a salvarnos, Cristo se dispone a salvarnos, el Espíritu se dispone a estar siempre con nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestras celebraciones eucarísticas son trinitarias desde el principio hasta el final. Comienza la Eucaristía trinitaria, termina la bendición trinitaria. Se ofrece sobre el altar en el cuerpo de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo al Padre. Así es cuando se termina la consagración antes del gran amén, al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y la Iglesia responde, llena de la fuerza del Espíritu Santo. Amén. El gran amén. Un amén que es como terminar un brindis con gran alegría. Elevar el cuerpo y la sangre de Cristo ya cambiados, transfigurados, transustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero todo esto es por la fuerza de esa Trinidad que actúa. Porque el Padre ama y entrega a su Hijo. Porque el Hijo obedece y salva por su sangre, por su cuerpo que se entrega. Y el Espíritu Santo es la promesa. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo bien importante. Quien se dirige al Padre habla con el Hijo y escucha al Espíritu Santo. Quien se dirige a Cristo, el Hijo de Dios, ama y experimenta el amor del Padre y se hace obediente al Espíritu. El que se dirige al Espíritu experimenta el amor del Padre y goza de la redención del Hijo. Por eso nuestra oración es trinitaria y podemos dirigirnos al Padre y sabemos que nos va a salvar el Hijo y que nos va a escuchar el Espíritu Santo. Y podemos dirigirnos a Cristo y sabemos que el Padre va a revelar su amor y el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a sujetar a Él en la obediencia, la voluntad de Dios. Y si nos dirigimos al Espíritu, es la oración a ese que está siempre con nosotros. Y nos vamos a adherir a la voluntad del Padre en el Espíritu Santo. Y vamos a ser salvados por el Hijo en el Espíritu Santo. Un misterio. ¿De qué otra forma te puedo explicar la Trinidad? Un mismo amor que se derrama a través de un Dios que crea, un mismo amor que se derrama a través de un Cristo, su Hijo que entrega todo, y un Espíritu Santo que va a ser el recordatorio constante de ese gran amor de Dios. Así puedo explicarte la Trinidad. San Agustín tiene un libro que se llama De Trinitatis. Lo puedes leer. Está en castellano, él lo escribió en latín, pero el mismo Agustín dirá al final del libro que esto es un misterio y que él lo entrega al Dios que es misterio para que se revele en nuestras vidas. Dentro de ese libro hay una historia de Agustín que dice cómo un niño le contesta a Dios, porque el niño está cogiendo agua del mar con un
con una cuenca de ostra y la va echando en un hoyito en la arena. Y Agustín pregunta, ¿cómo es que el niño se atreve a meter el agua del mar dentro de un hoyito en la arena con una ostra? Y Dios le dice a Agustín, ¿y cómo tú, Agustín, quieres meter el misterio de Dios en la mente de un hombre? Esa grandeza de Dios es la Trinidad Santa. Y cómo entender que Dios es uno y trino. Nos vemos después de este corte. Familia orante, ¿cómo captar el misterio de Dios y colocarlo en el raciocinio de los hombres? San Agustín de Hipona no pudo. Solo nos dejó la explicación de un misterio. Yo no pretendo ser más que ninguno de ellos, pero nosotros los carmelitas tenemos una monja que se llama Isabel de la Trinidad, una muchacha de 24 años que murió a esa edad y que escribió para nosotros, para la Orden del Carmen, un pequeño retiro que se llama precisamente unos días de retiro. Y lo escribió recogiendo su experiencia de Dios. Ella dice que la Trinidad Santa inhabita en el corazón de los hombres como un misterio, un Dios que es Padre y que ama, y que si tú te dejas amar, experimentarás una gran felicidad del Dios que ama. Un Cristo que tienes que tener presente y conciencia de la salvación, y que Él te va a salvar incondicionalmente. Escribe la santa de que ama y perdona y salva. Hasta ese momento es el amor del Padre y la salvación del Hijo. Y que recordatorio de ese amor constante, de ese amor eterno, es el Espíritu Santo. Tener conciencia de ese amor y de esa salvación es ya el Espíritu Santo, la inhabitación de la Santísima Trinidad en el interior. El depósito es el alma del amor. Es como tú cuando te preguntas, ¿cómo yo sé que amo? Pues por esa relación que quieres entablar con quien amas. Pues así Dios Padre. ¿Cómo yo experimento que alguien me ama? Porque me salva, porque cuida de mí. ¿Cómo yo experimento que eso es una realidad? Porque esa persona está cerca, porque puedo experimentarla en mi piel, en mi realidad humana. Ese es el Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios, que habitan en nosotros. Un Padre que ama y que está dispuesto a idear un plan para salvarnos porque nos ama y quiere que volvamos a ese amor primero que Él tenía con nosotros en el paraíso. Y para eso hizo un plan que llegó a su plenitud en su Hijo. En la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para salvarnos. Y es Dios, porque proviene de Él, porque no es creado, porque sale de Dios, porque Él lo puso en la realidad de la humanidad, engendrado, no creado. Y el Espíritu Santo es esa promesa del amor de Dios. Ese amor que es tan divino y tan perfecto que tiene
tiene algo que realizar en nuestra vida. Se llaman las mociones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que ellos hacen, Dios Padre me ama y quiere que tú te dejes amar. Cristo te salva y no te preguntó para salvarte, solo quiere tu disponibilidad para el poder salvarte. Y el Espíritu es una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días. Enviaré el Espíritu, el Consolador, el que nos enseñará todo. ¿Cómo? Es un misterio. No somos más que San Agustín, no somos más que Santa Isabel de la Trinidad, monja carmelita. No, no somos más. Solo somos la razón del amor del Padre. Solo somos el objetivo de la salvación del Hijo. Solo somos la oportunidad de Dios estar cerca de nosotros por la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad Santa en nosotros. Esa fuerza que no podemos explicar. Ese sacrificio que no podemos pagar. Y ese amor que es incondicional por las criaturas, por todo lo creado. Así es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y esa Trinidad Santa nosotros tenemos que llevarla en nuestra vida como siempre, como un signo de siempre y para siempre. No podemos abrirnos a separarnos de esa Trinidad porque alguien nos ha dicho esto o lo otro, sino que hemos sido bautizados trinitariamente, que celebramos alabanza, liturgia eucarística trinitariamente, que siempre nuestra oración de católicos, porque somos una familia orante, es trinitaria, que el sacrificio de Cristo se hizo por el Padre, en el Hijo, a través de la fuerza del Espíritu Santo. Eso no lo podemos negar. No es un juego, no es tan solo un signo de cristianos, es una oración, es un diálogo con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Todos los sacramentos de la Iglesia son trinitarios, todos. Todos están marcados por el amor del Padre, por el sacrificio de Cristo y por una fuerza que alienta y que mueve y que empuja y que hace arder el Espíritu de Dios, que nos dice claramente, con sabiduría, con entendimiento, con temor de Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Somos la Iglesia de la Trinidad. Somos la Iglesia que ama a Dios Padre, que se deja salvar y que experimenta la fuerza del Espíritu Santo. Somos la Iglesia de la Trinidad. Que el Señor les bendiga.